¿Yo cómo veo la transformación? ¿Sí? En mis años de experiencia del desarrollo personal, digamos que he vivido una faceta donde primero, si quieres transformarte, tienes que elegir la persona en la que te quieres convertir y hacer una serie y ejecutar una serie de acciones que te permitan alcanzar esa mejor versión tuya, con la esperanza de que esa mejor versión tuya sí sea capaz de hacer aquello que tú no eres capaz de hacer. Entonces todo el tiempo nosotros estamos persiguiendo una mejor versión de nosotros mismos y no nos damos cuenta que esa mejor versión de nosotros mismos que estamos proyectando constantemente en el futuro es una versión que es una identidad que me brinda algo de lo que yo carezco. Por ende, siempre estoy tratando de convertirme en alguien distinto porque estoy rechazando mi presente actual. Entonces, lo que decía ahora, el desarrollo personal se ha convertido muchas veces en identificar qué es lo que está mal en ti para tratar de corregirlo, porque nos rechazamos constantemente. La transformación desde los niveles de conciencia, desde mi perspectiva, que estudié un curso de milagros, los niveles de conciencia y demás, ocurre de la siguiente manera. Es un movimiento y no haces nada para que ocurra. Es más, entre menos hagas, más fácil ocurre esa transformación. De resto, cuando tú estás haciendo cosas constantemente por transformarte a ti, no te estás transformando, te estás acomodando a la experiencia para que sea amena y para que sea a gusto y más adelante termina explotando en lo mismo que estás rechazando. ¿A cuánto les ha pasado que empezaron un hábito en su vida y después de un tiempo, en lugar de sentirse empoderados, cada vez que ejecutaban ese hábito se sentían culpables o se sentían desconectados? ¿O cuántas veces nosotros no hemos declarado nuestra pareja ideal, pero cuando llegó esa pareja ideal nos seguíamos sintiendo igual de solos? Es porque no nos hemos transformado, es porque nos hemos acomodado a la experiencia. Y entonces vivimos la vida en función de un intercambio energético, es decir, vida, entrégame esto a cambio de yo darte esto. Y en el momento en el que yo deje de darte esto, la vida va a dejar de dármelo a mí. Entonces mis objetivos, los que yo me planteo a nivel personal y a nivel empresarial, están sustentados en mi energía. Y el día que yo deje de hacer algo voy a empezar a sentirme muy culpable porque mi certeza, mi fe, mi confianza se va a caer. Entonces siento fe, siento confianza y siento certeza de que voy a alcanzar mis objetivos en la medida en la que yo me vea haciendo algo que yo considero que es lo correcto para llegar a esos objetivos. En el momento en el que no lo haga me siento culpable, mi fe inmediatamente disminuye. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La transformación es un movimiento y ocurre gracias a una previa disposición tuya a que ocurra. Previa disposición tuya a que ocurra, es una apertura. Resulta que tenemos una experiencia y la experiencia no la vemos como es la experiencia la vemos según nuestra interpretación de esa experiencia. Y nuestra interpretación de esa experiencia es una manifestación de toda mi historia, mis recuerdos, de mis expectativas, de mis creencias, de mi marco de referencia, del contexto en el que yo me desenvuelvo constantemente. A raíz de eso genero una interpretación. Entonces tengo una experiencia delante mía y digo, esta experiencia es negativa. No es una experiencia negativa, pero tu interpretación, producto de tu historia y de tu marco de referencia reducido, hace que tú veas esta experiencia como una experiencia negativa para ti. Entonces, como tú ves una experiencia negativa, en función de esas mismas interpretaciones que vienes sosteniendo a lo largo de tu vida, buscas tomar decisiones que te lleven a salir, no de la experiencia, de la interpretación que tú estás teniendo en función de esa experiencia. Entonces las decisiones que empiezas a tomar no son para transformarte a ti, son para transformar la experiencia que está delante de ti. Y no te das cuenta de que la experiencia que tienes delante de ti es una manifestación espontánea del nivel de conciencia y del marco de referencia que tú tienes. Me explico más claro. Tenemos un marco de referencia, nuestro sistema mental o nuestros pensamientos, nuestro sistema emocional, obviamente nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿sí? Nuestro autoconcepto y nuestro nivel de conciencia. En función de este marco de referencia, yo tengo una amplitud de la vida. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con las experiencias que tenemos enfrente? No tomamos esa experiencia para hacer que ese marco de referencia sea más amplio, como lo decía Javi. Tomamos esas experiencias para reducirlas a tal punto de que quepan dentro de nuestro marco de referencia actual y a partir de ese momento nosotros podernos sentir cómodos en medio de esta experiencia. ¿Se está entendiendo hasta acá? Entonces, a raíz de esto,
no ocurre la transformación en nosotros. A raíz de esto ocurre una acomodación a raíz de una identidad, a raíz de un personaje y demás, que seguimos sosteniendo nuestros mismos conflictos a lo largo del tiempo. Miedo a que nos rompan el corazón, miedo a emprender, miedo a que me vaya mal en la decisión que tomé o en mi emprendimiento, miedo a que me traicionen, miedo a experimentar justicia, miedo a verme vulnerable. Empiezo a construir una identidad a raíz de una interpretación que yo le estoy dando. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a observar la experiencia y vamos a observar las interpretaciones de tu experiencia. Cuando tú observas, es como cuando tú ves las nubes. Tú cuando ves una nube, tú no le dices, a esa nube le hace falta más esponjosidad, le hace falta que sea más redonda, le hace falta, a esa nube no se parece como la de esta, entonces no es tan bonita. Cuando tú observas el cielo y ves las nubes, estás observando sin juicio. Eso no pasa con nosotros. Nosotros todo el tiempo estamos identificando nuestras preferencias y nuestros rechazos y a raíz de eso buscamos transformarnos. Entonces lo que vamos a hacer a partir de este momento es observar. ¿Qué vamos a observar? La experiencia. La experiencia tal cual como es, no en función de nuestra interpretación. Entonces vamos a observar la experiencia que se va a vivir a través de la dinámica de alto impacto y también vamos a observar nuestras interpretaciones. ¿Qué significa observar nuestras interpretaciones? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy relacionando con eso que estoy sintiendo? ¿Cuál es la conducta automática que surge a raíz de esto que estoy sintiendo? Si estoy sintiendo miedo, ¿cómo me relaciono con ese miedo? Mi mente inmediatamente empieza a observar la cantidad de alternativas para dejar de sentir ese miedo, o por lo menos para justificarlo. Entonces, ¿este miedo de dónde viene? Viene de mi papá, viene de mi mamá, viene de mi expareja, viene de una quiebra económica. No es que hace algún tiempo en un viaje de vacaciones, es que mi padre, mi madre, es que es una creencia limitante. Observa todo eso, eso no es real. Esa es la explicación que tu interpretación le quiere dar a la experiencia para que tú encuentres un espejismo en forma de esperanza para ver si lo logras transformar. Entonces tú observa la experiencia. En este momento observa la experiencia. Aquí habemos alrededor de 80 personas. Aquí no está ocurriendo una charla, están ocurriendo 80 charlas distintas, 80 conferencias distintas. Porque yo tengo una interpretación de esto que estoy comunicando y ustedes tienen una interpretación distinta a raíz de esto que estoy comunicando. ¿Tiene que ver con lo que estoy comunicando? No. Tiene que ver con que lo que estoy comunicando está permitiéndote ver tus interpretaciones y está permitiéndote ver cómo te relacionas con esta experiencia llamada conferencia. Es como cuando volvemos al mismo punto, el miedo, ¿sí?, te da la oportunidad de ver cómo te relacionas con ese tipo de experiencias para que al verlos no hagas absolutamente nada más que observarlos. Porque cuando tú los observas, entras en un proceso que se llama aceptación. Cuando tú entras en un proceso que se llama aceptación es porque no estás juzgando la experiencia, estás viendo las nubes tal cual como son las nubes, sin creer que son mejores o peores. Cuando entras en un proceso de aceptación, experimentas libertad. Tú no te sientes encarcelado ni sufres porque la nube no es más redonda, porque estás dejando que la nube sea como es la nube. Entonces ahí experimentas libertad y al experimentar libertad experimentas transformación. ¿Por qué experimentas transformación? Porque dejas que la experiencia que tiene delante de ti te transforme. Y ahí te has transformado. ¿En función de lo que tú prefieres? No, en función de lo que tu nivel de conciencia necesita para seguir avanzando. La naturaleza de la vida siempre es expansiva, tú vas a crecer. Si estás aquí es porque tu naturaleza es el crecimiento, no tienes que hacer nada para crecer más que permitir el mismo crecimiento dentro de tu propia potencialidad. De lo contrario, no estarías acá. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Dejar que la experiencia se transforme a través de nosotros, para que cuando se viva, tu marco de referencia sea mucho más amplio. Al darte el permiso de sentir la experiencia, tu marco de referencia se amplía. Cuando tu marco de referencia se amplía, hablando de situaciones conflictivas, tienes una mayor tolerancia a las situaciones conflictivas. ¿Y cómo se experimenta mayor tolerancia a las situaciones conflictivas? A través de desafíos más grandes. Ya no es crear una marca personal, sino es sostener un equipo de trabajo. Ya no es hacer una venta, sino sostener una comunidad de seguidores mucho más grandes.
Las mismas emociones que sentías hace 10 años, 20 años o 30 años cuando ibas al colegio y te estresabas por los exámenes. Ahora no te estresas por los exámenes, te estresas porque no tienes para una nómina, porque tu empresa no está dando resultados, pero sientes lo mismo que sentías hace X cantidad de años. Solo, ¿qué es lo que ha pasado? Tu marco de referencia se ha ampliado. ¿Quieres que tu marco de referencia se amplíe para que tengas mejores resultados? Date el permiso de sentir y la experiencia por sí sola te vas a transformar.